Aceptar el paquete. Hace algunos años llegó un extraño paquete al correo de Johannesburgo, en Sudáfrica, procedente de cierto lugar de Inglaterra. El empleado postal explicó al destinatario que había sido despachado por cobrar, pero Ted Beckman se negó a pagar $3.25, que era justamente el importe del correo. Ese paquete fue almacenado y el tiempo pasó. Llegó el momento en que fue puesto a subasta y adquirido junto a otros envíos por un comerciante de Durban. La sorpresa que se llevó este hombre fue mayúscula. Al desatar el paquete, resultó que contenía un lote de joyas valuada en unos $50.000. Una lacónica nota aclaraba que lo enviaba Mary Beckman, hermana mayor de Ted, como parte de la herencia recibida de su madre. Se buscó al heredero, que había rehusado el pago postal, pero este acababa de morir, fallecido en un miserable cuarto, en una horrible pensión. El parte oficial mencionaba que se habían encontrado en sus bolsillos unos $16 aproximadamente. Su compañero de cuarto explicó que, en el momento de ir al correo, tenía el doble de esa cantidad, pero que se había negado a pagar esos $3.25. Este año es una especie de paquete cerrado. El remitente es Dios, y el contenido del mismo es el tiempo. Cada día, cada 24 horas de cada día, ¿estaremos dispuestos a pagar el precio necesario para tener derecho al tesoro que contiene para nosotros? Las oportunidades para aprovecharlo se pueden contar en miles. 527.040 minutos contenidos en 8.784 estuches de 24 horas, que a su vez vienen envueltos en 366 días a lo largo de todo el año. El precio que se nos exige para tener acceso a ese tesoro es sencillo. Primero, sentarnos y soñar. Ver con la imaginación no lo que somos, sino lo que quisiéramos ser. Luego, escribir esos sueños para convertirlos en metas. Será una forma de definir lo que seremos y lo que pretendemos alcanzar, intentando que esas metas, puestas en fechas, nos permitan obtener ese tesoro. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es trabajar confiadamente a través de todo este año para convertir en realidad lo que hemos sido capaces de imaginar. Lo negativo, ser tan tontos que no nos animemos a pagar el precio necesario para tener derecho a ese tesoro que hay en todo ese tiempo bien utilizado que está a nuestra disposición. Ánimo. Un padre y un hijo estaban escalando una montaña. Era la primera vez que lo hacían. Estaban empezando ya a sentirse cansados, no sabían cuánto les quedaba por delante y no estaban seguros de si el camino que iban a continuar era la mejor opción. Pasaron por un lugar en donde las condiciones parecían buenas y decidieron parar a descansar. Hablaron de abandonar aquella escalada cuando vieron bajar a otra pareja que se detuvo a hablar con ellos. Les preguntaron si quedaba mucho para poder llegar a la cumbre. Aquella pareja respondió con una nota de entusiasmo y de triunfo en sus voces: queda tan solo un poco, solo unos 200 metros, y después una corta aunque muy empinada cuesta. Ustedes pueden lograrlo. El panorama que se divisa desde la cumbre merece el esfuerzo. Muchos, pero muchos, están cansados en la lucha que llevan adelante en sus vidas. Muchos
pero muchos, han pensado en abandonar todo, han bajado sus brazos, se han desanimado. Necesitan oír que alguien les diga, pueden hacerlo. El panorama que se ve desde la cumbre merece la pena. Por eso vale la pena recordar las palabras que expresa el apóstol Pablo en la Biblia, en la primera carta que le envía a los tesalonicenses, cuando les dice, animémonos unos a otros. Dando lo mejor a Dios. Una misionera se encontró una mañana con una mujer hindú a la que había hablado de Cristo en varias oportunidades. Aquella mujer hindú llevaba a sus 2 hijos en brazos. Uno de ellos era muy bello, inteligente, lleno de salud y prometedor. El otro, por el contrario, era deficiente en su cuerpo y también en su mente. Tenía un retraso físico y también mental. La misionera le preguntó a dónde iba y, para su asombro, esta mujer hindú le respondió, voy al río a ofrecer a uno de mis hijos a los dioses en sacrificio por mis pecados. La misionera insistió acerca de su testimonio, acerca del Señor Jesús y de la manera verdadera de agradar a Dios y de obtener el perdón para nuestros pecados. La mujer siguió y no volvieron a verse. Pocos días después, aquella misionera se encontró otra vez con esta mujer hindú. Esta vez, ella estaba solamente con un niño. El niño que tenía el retraso y la deformidad estaba en sus brazos. La misionera preguntó con ansiedad acerca del otro niño para oír lo que la madre iba a decir, y ella le contestó, ¿no recuerdas? Cuando nos vimos el otro día, cuando yo iba camino al río para ofrecer a los dioses a uno de mis hijos. Sí, mi amiga, claro que me acuerdo. Así expresó aquella misionera casi entre lágrimas. Si usted tenía que hacer eso, entonces, ¿por qué no ofreció y arrojó al río al niño que no estaba bien? Para su mayor asombro, con mucha tranquilidad y serenidad, la mujer hindú le replicó, quizá esa sea la manera en la que ustedes viven su religión, pero en la nuestra, nosotros siempre ofrecemos lo mejor a los dioses. La pregunta en estos tiempos, mi amigo, ¿qué es lo que le estás ofreciendo a Dios? ¿Lo mejor o lo que te sobra? El defecto está en nosotros. En una oportunidad, una mujer le comentaba a otra acerca de la manera en la que su vecina lavaba la ropa. Es una mujer muy descuidada, le decía. No lava bien la ropa, la tiende y realmente está tan sucia que quizás ni siquiera valió la pena el lavado. Probablemente aún esté más sucia que antes de lavarla. Al decir esto, señalaba las prendas de ropa que se veían a través de una ventana. Al fijarse bien, con atención, su amiga percibió un detalle. Se acercó a la ventana y miró los cristales. Entonces, se dio cuenta de que el problema no estaba en la ropa de la vecina. Se dirigió a su amiga y le dijo, amiga, limpia los cristales de tu ventana y verás que la ropa de la vecina sí que está limpia. Frecuentemente nos pasa que los que en realidad están sucios son nuestros ojos y nuestros cristales, y proyectamos sobre los demás atribuyéndoles nuestra propia suciedad. Antes de señalar los pretendidos defectos de los demás, veamos si nuestros cristales en realidad no son los que en realidad están defectuosos. Nuestras huellas en el barro blando.
Se cuenta que el rey Jorge V de Inglaterra fue un día a visitar una fábrica de cerámica. El propietario le mostraba todo el proceso de fabricación que se hacía partiendo de la materia prima, que es justamente el barro. Había gran variedad de vasijas de todo tipo. Era un lugar en donde tenían ya las piezas preparadas, listas para ser metidas y cocidas en los hornos. El rey tocó con sus dedos un plato y lo hizo con la suficiente fuerza como para dejar, sin darse cuenta, sus huellas en el barro que todavía estaba blando. El dueño de la fábrica se dio cuenta de ese hecho, pero no dijo nada. Quizás porque era el rey, o sencillamente porque tenía algo planeado. Nada más que el rey se marchó, aquel hombre dueño de esa fábrica fue corriendo y tomó aquella pieza de barro en donde estaban marcadas las huellas de los dedos del rey y la coció en el horno con un interés especial. Una vez terminada la pieza, la exhibió, informando que aquel plato tenía un valor excepcional, porque tenía en él las huellas del rey. Por cierto, lo vendió a un muy buen precio. Nosotros vamos por la vida tocando personas, de eso no hay ningún tipo de dudas. Cuando nosotros las tocamos, ¿se revaloriza o se devalúa aquella persona que tocamos? Tocamos niños que son como barro blando y dejamos en ellos nuestras huellas. También tocamos nuevos creyentes que son como barro blando. ¿Adquieren más valor o pierden su valor cuando interactúan con nosotros? Es una gran responsabilidad la que está en cada una de nuestras vidas cuando llevamos adelante ese acto tan cotidiano, pero tan fuerte como lo es el de tocar una vida. Debemos hacerlo con la idea de producir un valor extra en aquellos con los que tenemos interacción. Jesús, el verdadero maestro. Diógenes fue el filósofo griego que con una lámpara en la mano y a plena luz del día andaba por las calles de la ciudad buscando a un hombre honrado. Obviamente nunca lo encontró. Una vez Diógenes iba en un barco que fue capturado por piratas que hicieron esclavos a los pasajeros sobrevivientes. Un traficante de esclavos pensó correctamente que Diógenes no era hombre para trabajos manuales. ¿Podré sacar algún beneficio de este hombre?, pensó ahora su nuevo dueño en voz alta. Diógenes respondió que él no era hábil trabajador en el campo o tampoco en la ciudad. Su único talento era educar y dirigir a los hombres, y agregó: me gustaría que me vendieran a alguien que necesite un maestro. Y así sucedió. Un hombre que necesitaba un maestro para sus hijos y un mayordomo para su casa, compró a Diógenes. El nuevo esclavo se convirtió entonces en el amo de sus nuevos propietarios. Diógenes era un observador perspicaz de la naturaleza humana. Él sabía que era más fácil encontrar un hombre necesitado de un maestro que hallar a un hombre honrado. Los hombres estamos necesitados de un maestro, pero no cualquier maestro. Diógenes estaba tan necesitado como nosotros hoy mismo lo estamos. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede satisfacer nuestra necesidad y nuestra búsqueda de un Salvador suficiente y de un Señor viviente. Él sí que es un maestro, y demostró su maestría muriendo en la cruz por amor y levantándose de la tumba, manifestando todo su poder. Ese, mi amigo, ese es el significado de una verdadera enseñanza.
Habitualmente compartimos reflexiones, relatos, historias. Muchas de ellas tenemos la ocasión de difundirlas y de distribuirlas, y la gente las comparte y los bendice. A esta historia en particular, la leí por primera vez apenas iniciado el milenio. En aquel momento me causó mucha conmoción, pero nada tenía que ver con la realidad por la que hoy gran parte del mundo está atravesando. La historia prácticamente comienza de forma idéntica a lo que hemos estado viviendo y estamos viviendo en diferentes rincones del planeta. Obviamente el desenlace es maravilloso y por eso en este formato, dentro del canal y con todo el contenido que habitualmente les ofrecemos, la queremos compartir con ustedes. Es la tarde de un viernes típico y estás manejando hacia tu casa. Sintonizás la radio. Las noticias cuentan una historia que prácticamente no tiene importancia. En un pueblo lejano, 3 personas perdieron la vida por alguna gripe que nunca habían visto antes. No le pones mucha atención y seguís conduciendo como todos los días. El lunes, cuando despertás, escuchás que ya no son 3, sino 30.000 las personas que murieron en unas colinas remotas en China. Gente de control de enfermedades de los Estados Unidos llega hasta aquel lugar para ir a investigar. El martes ya es la noticia más importante y la primera plana de los periódicos del mundo entero se encargan de destacarla. Porque ya no solo es China, sino también gran parte de Asia, Pakistán, Irán y Afganistán, y pronto la noticia sale en absolutamente todos los noticieros. La están llamando la influencia misteriosa, y todos se preguntan, ¿cómo vamos a poder controlarla? Entonces, una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras. No habrá vuelos a Francia, desde la India, ni a ningún otro país en donde haya visto algún caso en donde la enfermedad se haya registrado. Por lo del cierre de las fronteras, estás viendo el noticiero cuando escuchás la traducción de una mujer en Francia que dice que hay un hombre en el hospital que está muriéndose allí por la influencia misteriosa. Hay pánico en prácticamente todo el viejo continente. La información dice que cuando tenés el virus, por una semana prácticamente no te das ni cuenta. Luego, 4 días con síntomas terminan desembocando en una muerte inevitable. Inglaterra también cerró sus fronteras. Sin embargo, ya es tarde. Pasa un día más y el presidente de los Estados Unidos cierra sus fronteras y sus conexiones con Europa y con Asia para evitar el contagio en ese país hasta que, por lo menos, sus científicos encuentren una cura. Al día siguiente la gente se reúne en las iglesias para orar por una cura para esa enfermedad y entra alguien a los gritos diciendo «Enciendan por favor la radio» y se oye la noticia. 2 mujeres han muerto en Nueva York y en horas la enfermedad invade Estados Unidos y en gran parte del mundo. Los científicos siguen trabajando para poder encontrar el antídoto, pero nada funciona. Y de repente viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código genético del virus. Se puede hacer un antídoto. El problema es que va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado y de hecho, en todo el país comienza a correrse la voz para que todos vayan al hospital más cercano para que se le practique un examen sanguíneo. Ahí estás vos. Vas de voluntario con tu familia. Vas junto a algunos vecinos de tu barrio preguntándote qué es lo que pasará. ¿Será este acaso el fin del mundo? De repente, un doctor sale gritando el nombre que ha leído en un registro. El más pequeño de tus hijos, que está a tu lado, te agarra la mano fuertemente y dice: «Papi, ese es mi nombre». Y antes de que puedas reaccionar,
Se están llevando a tu hijo mientras gritas, ¡esperen! Y ellos contestan, todo está bien, su sangre es limpia, su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de 5 largos minutos, los médicos salen llorando y riéndose. Es la primera vez que alguien se ríe con ganas y con fuerza en prácticamente un par de semanas. Un doctor de mayor edad se te acerca y te dice, gracias, señor. La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y es pura, y con ella se puede hacer el antídoto contra esta enfermedad. La noticia comienza a correr por todas partes. La gente está orando y llorando de felicidad. En eso, el doctor se acerca hasta donde están vos y tu esposa y te dice, ¿podemos hablar un instante? Es que no sabíamos que el donante iba a ser un niño y necesitamos que firmen este formulario para darnos el permiso para usar la sangre de su hijo. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta de que en ningún lugar dice la cantidad de sangre que van a necesitar y entonces preguntas, doctor, ¿cuánta sangre? La sonrisa del doctor desaparece y contesta, no pensábamos que sería un niño, no estábamos preparados, la vamos a necesitar toda. No lo puedes creer. Tratas de contestar, pero... El doctor te sigue insistiendo. Usted no entiende. Estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firme. La necesitamos. Y la necesitamos toda. Tú preguntas, ¿pero no pueden darle una transfusión? Y automáticamente llega la respuesta, no. Si tuviésemos sangre limpia podríamos, pero la sangre de su hijo es única. Firme. Por favor, firme. En silencio y prácticamente sin poder sentir los mismos dedos que sostienen el bolígrafo en tu mano, firmas. Te preguntan, ¿quiere ver a su hijo? Caminas hacia la sala de emergencia en donde él está sentado en una cama diciendo, papi, mami, ¿qué es lo que pasa? Tomas su mano y le dices, hijo, tu mamá y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara nada que no fuera necesario. ¿Comprendes eso? Y cuando el doctor regresa te vuelve a decir, lo siento, necesitamos comenzar el procedimiento. Hay gente en todo el mundo que se está muriendo. ¿Te puedes ir acaso? ¿Puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo allí? Él te dice, papi, mami, ¿por qué me dejan? Y vos, sin ni siquiera poder reaccionar. A la semana siguiente, hacen una ceremonia para honrar a tu hijo. Sin embargo, algunas personas se quedan dormidas en su casa. Otras no vienen porque prefieren ir de paseo o ir a ver un partido de fútbol. Otras vienen a la ceremonia, pero lo hacen con una sonrisa falsa, fingiendo que les importa cuando en realidad no es así. Quisieras pararte y gritarle a todo el mundo, mi hijo murió por ustedes. ¿Acaso no les importa? Tal vez, eso es lo que Dios nos quiere decir. Mi hijo murió por ustedes. Todavía no se dan cuenta de cuánto los amo. Los tesoros, mejor en el cielo. En el año 1982, un reactor de la compañía aérea Pan American se estrelló contra el suelo
a unos pocos minutos de haber levantado vuelo en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans. Los equipos de rescate encontraron en la carretera una serie de aspectos vinculados con lo que dejó ese accidente. Estaban diseminados por todos lados distintos elementos, valijas y cuestiones que le pertenecían a aquellos que estaban a bordo del avión. Uno de los viajeros, en una cartera, llevaba $15.000 en billetes de banco y otros $21.000 en cheques. El destino de aquel viajero era el de la ciudad de Las Vegas, ese conocido lugar o centro de juego y de diversión en donde muchos van a pasar los fines de semana o un tiempo especial. Sin embargo, y a pesar de la realidad, el propósito de aquel viajero era pasarse unas pequeñas vacaciones en aquella llamada ciudad del juego, quizá comiendo, bebiendo, celebrando, divirtiéndose. Dios, sin embargo, tenía otros planes y lo llamó a su presencia. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También nos enseña que ninguna cantidad de dinero puede comprar la vida del hombre en los momentos cruciales. La pregunta es, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La obediencia a las normas divinas. Un piloto de una importante aerolínea de los Estados Unidos fue enviado otra vez a la escuela de pilotos para que refrescara su memoria sobre cómo acercarse a un aeropuerto y poder aterrizar. Además de que temporalmente, en ese interín, le retiraron su calificación como capitán y le sacaron el rango. Aunque tenía 12 años de experiencia como piloto comercial, había ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones a bordo a la hora de aterrizar. En su lugar se había dejado guiar por su vista. Se equivocó y en vez de aterrizar en donde debía, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia del lugar en donde debió haber aterrizado originalmente. La gente del pueblo aplaudió y prácticamente lo tuvo como un héroe por haber logrado que aquel gigantesco avión pudiera aterrizar en una pista tan corta, tan pequeña, tan estrecha, que apenas si estaba destinada a pequeñas avionetas. Dieron su nombre a una calle, los jóvenes de aquel pueblo llevaban la fotografía de aquel piloto en sus remeras. La compañía aérea, sin embargo, pensó de otra manera y castigó apropiadamente al piloto por desobedecer las normas de navegación y por poner en peligro a los pasajeros de aquel avión. Los 300 habitantes del pueblo firmaron una petición y enviaron esa misma petición con un pedido de perdón, alegando que un error lo puede cometer cualquiera. Sin embargo, la compañía aérea no tuvo en cuenta esa solicitud. Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación que son las apropiadas para que podamos caminar con seguridad y con felicidad por la tierra. Hay momentos en que deseamos navegar por vista y no por la fe puesta en el código de navegación que Dios nos ha dejado. Las consecuencias son que seguramente aterrizaremos donde no debemos y vamos a poner en peligro nuestra vida o incluso la vida de los demás. Tenemos que volver a la escuela de la Biblia. Tenemos que aprender de nuevo la lección de la obediencia a las instrucciones divinas y dejarnos guiar por el manual de vida. Solo tenía ojos para ver el defecto. Se cuenta que cuando la princesa Isabel de Inglaterra fue coronada como reina,
entre los distinguidísimos invitados a tan grande suceso se hallaba un gato. ¿Qué puede hacer un gato en una ceremonia de coronación tan brillante y tan solemne? Los participantes disfrutaban muchísimo de tan grandioso evento, pero ese pobre gato se aburría enormemente. Solo se animó un poco cuando vio cruzar a un pequeño ratoncito por delante del trono. Aquello verdaderamente sí que le llamó la atención y captó su interés. Cuando, más tarde, él presumía de dónde había estado, le preguntaron si había visto la coronación, a lo que respondía: no, en realidad lo único que vi fue un ratón. Le insistieron que si aquello era todo lo que había observado, y él volvió a responder que sí, que solamente lo que había captado su atención había sido un ratón. Su pobre mentalidad de gato no era capaz de percibir la grandeza, la majestuosidad, el valor y el simbolismo de tan estupenda ceremonia. No cualquiera tiene la ocasión de estar en una coronación de un rey o de una reina. Solamente vio el defecto, solamente vio el ratón. Solo tenía la cabeza, los ojos y su olfato puesto en el ratón. Así también nos ocurre muchas veces a nosotros. Solo vemos los defectos. Nos pasa desapercibido todo lo grande, lo noble, lo bueno que sucede a nuestro alrededor. Y por enfocarnos en lo defectuoso, en lo que está mal, nos perdemos de disfrutar lo grandioso y lo maravilloso por lo que estamos transitando.